por hecho el avance del tiempo, pero ¿alguna vez os habéis planteado cómo podemos medirlo usando simplemente objetos cotidianos que tenemos en casa? Buenos días, soy Eddie y voy a presentar la física del tiempo, un estudio sobre cómo la ciencia puede convertir objetos cotidianos como puede ser una botella o un simple muelle en sistemas de medición precisos. Comenzaremos hablando en la introducción de la motivación que nos ha llevado a hacer este proyecto, tanto de la metodología empleada para responder a la pregunta que nos hemos planteado. Nos hemos puesto tres objetivos, los cuales próximamente voy a detallar más. Y ahora llegamos al núcleo del proyecto. Los tres relojes que hemos estudiado, el reloj de agua, el reloj de muelle y el reloj del péndulo. Al final sacaremos una conclusión de cada uno de estos tres y una conclusión en general. La motivación que nos ha llevado a hacer este proyecto es comprender no simplemente cómo funcionan los relojes, sino también verlos desde un aspecto más físico y matemático. La- Esto nos ha llevado a preguntarnos una cosa. ¿Es posible construir y calibrar sistemas de precisión con los que podamos medir el tiempo usando simplemente las leyes de la física y objetos cotidianos que tenemos en casa? Y para responder a esta pregunta hemos combinado un análisis teórico con la parte práctica de construir relojes. Nos hemos planteado tres objetivos. Primero, el análisis físico. Hemos querido estudiar el funcionamiento y las limitaciones que tiene cada uno de estos relojes. También hemos querido comprender cómo las leyes físicas pueden dictaminar las variables que van a variar el periodo de oscilación de cada uno de estos. Y por último hemos querido calibrar cada uno de los relojes para poder usarlo a nuestro antojo y poder medir el tiempo como queramos. Los relojes estudiados han sido los siguientes. Primero, el reloj de agua, donde hemos estudiado el vaciado de un recipiente cilíndrico. El reloj de muelle, donde hemos estudiado el movimiento armónico simple. Y el reloj de péndulo, donde nos hemos basado en el oscilador armónico simple. Comenzaremos con el reloj de agua. El problema físico que se nos plantea es la ley de Torricelli, la cual dice que la velocidad de salida en la botella será dependiente de la presión que se ejerza. Y como podéis ver en la fórmula, la velocidad va a variar dependiendo de la altura a la que le pongamos. Todo esto nos da que a medida de que se vaya vaciando la botella, va a ir vaciándose más y más lento. Para comprobar esto, hemos hecho un montaje experimental con una botella cilíndrica, la cual tiene 4 centímetros de radio y un orificio de 2 milímetros. El orificio de 2 milímetros ha sido el punto cero. A partir de este punto hemos ido haciendo marcas cada 2 centímetros para marcar, pues eso, la altura de este recipiente. Hemos llenado, hemos llenado el recipiente con agua hasta cada uno de los puntos y lo hemos dejado que se vacíe 5 veces. Todo esto lo hemos metido en un ajuste de mínimos cuadrados. Todos los experimentos que hemos hecho nunca han formado la línea perfecta que nosotros hemos querido. Por lo tanto, este ajuste lo que hará es darnos una fórmula que consiga la línea que queremos. También nos dará un coeficiente R al cuadrado, el cual, cuanto más cercano esté a 1, nos va a decir que más fiable va a ser cada reloj. No tenemos que confundirlo con el coeficiente R al cuadrado que nos puede salir en las ciencias sociales, los cuales si están en 0,6 o 0,7 serían resultados buenos. Como podemos ver en el resultado experimental, hemos confirmado lo dicho en la ley de Torricelli, ya que si no se hubiese confirmado y hubiera sido el avance lineal, hubiera sido una línea recta. Con el ajuste de mínimos cuadrados podemos ver que el coeficiente R al cuadrado del que estamos hablando es de 0,935. Y con la fórmula que nos ha aportado, nos ha confirmado que a cuanta más altura le pongamos, más va a durar ese vaciado. Con lo que hemos hecho con esta fórmula es despejar la altura para poder calcular la altura que queramos con el tiempo de vaciado. Para esto hemos usado las propiedades de los logaritmos. Y cambiando el logaritmo del tiempo podremos sacar la altura que queramos para el tiempo que nosotros queramos. Por ejemplo, en, para 60 segundos nos ha salido un resultado de 0,94 centímetros y para 120 un resultado de 11,78. Hemos vuelto a repetir el mismo experimento marcando cada uno de los puntos en nuestra botella y lo hemos dejado vaciarse 5 veces. Como podéis ver, los resultados son muy buenos, siendo que, por ejemplo, en el tiempo de 120 segundos hemos puesto una altura de 11,78 centímetros y el tiempo medio ha sido de 121,01, dándonos un error absoluto de 1,01 segundos. Un resultado bastante bueno. El máximo error absoluto es el de 3,06 en el tiempo de 75 segundos. También podemos notar una cosa, y es que cuanto menor ha sido el tiempo, menor ha sido la altura, pero también ha sido mayor el error absoluto.
Esto se debe a dos principales razones. Primero, el factor humano. Este factor va a estar presente en todos los relojes y es que es imposible empezar y parar la cronometración a la vez que empieza o se acaba el vaciado. Por lo tanto, nos va a dar un margen de error pequeño, pero que lo va a aumentar poco a poco. La segunda razón es la física de los fluidos, que como ya he explicado, cuanto menor sea la altura, menor va a ser la velocidad. Por lo tanto, va a tardar más en vaciarse y el error absoluto va a ser mayor. Todo esto del vaciado no lineal nos ha hecho una nueva pregunta y es, ¿existe algún recipiente que consiga ese vaciado lineal que estamos buscando? Y la respuesta es que sí. Y como podéis ver en pantalla, esta sería la forma que tendría la clepsidra perfecta. Esta forma proporciona un vaciado lineal, el cual, aunque vaya perdiendo presión, la velocidad se mantiene constante. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido imprimir en 3D un recipiente cónico que, aunque no sea la forma que estamos esperando, consigue ese vaciado lineal. Tiene un funcionamiento bastante simple y es que a medida de que le vamos poniendo agua, el recipiente va a ir aumentando, como podéis ver. La plataforma esa va a ir subiendo poco a poco y tiene 17 marcas, las cuales van a determinar 17 tiempos. Ahora dejamos la física de los fluidos para pasar al movimiento armónico simple, con el reloj de muelle. Como podéis ver en la fórmula, el periodo de oscilación va a depender de la masa que le pongamos. No hay que confundir la misma T que teníamos antes con la de ahora. Antes, la T suponía el periodo que iba a tardar en vaciarse todo el recipiente. Ahora lo que nos va a suponer es lo que va a durar simplemente una oscilación. ¿Cómo hemos comprobado esto? Hemos montado un sistema de masa muelle vertical en el cual hemos ido añadiéndole poco a poco peso, empezando en los 50 gramos y acabando en los 550. Hemos conseguido en total 11 pesos y hemos dejado que se oscile 10 veces y esto es lo que hace una oscilación. Todo este proceso lo hemos repetido 4 veces y el resultado lo hemos dividido entre 10 para determinar lo que duraría más o menos una oscilación. El resultado ha sido el siguiente, que como podéis ver, el error absoluto es muy bajo, siendo apenas de centésimas de segundos. También en la gráfica podemos notar una cosa, y es que el coeficiente de R elevado al cuadrado es de 0,997, un resultado estupendo que nos demuestra la fiabilidad de este reloj. La fórmula vuelve a darnos la razón con lo de que cuanta más masa le pongamos, mayor va a ser el tiempo. Hemos vuelto a usar las propiedades de los logaritmos para determinar cuánta masa hay que ponerle para el tiempo que queramos. Pero en este caso no hay que confundirnos de nuevo con la T. Y es que ahora lo que vamos a calcular es el tiempo que va a durar una oscilación. O sea, la masa que vamos a tener que poner en el muelle para el tiempo que queramos. En este caso, si ponemos tiempos elevados como antes de 60 segundos o 120, nos van a salir masas muy grandes que no va a soportar ni el propio muelle. Por lo tanto, hemos optado por tiempos pequeños, como puede ser el de 0,5, 0,75 o el de un segundo. Al final, para la prueba de calibración, hemos usado el tiempo de un segundo, poniendo una masa de 340 gramos. Hemos dejado que oscile 20, 40 y 60 veces y hemos comparado el resultado obtenido con el que tendría que haber salido, que es de 20, 40 y 60 segundos. Como se puede observar, por ejemplo, cuando hemos dejado que oscile 60 veces, el tiempo esperado era de 60 segundos, como he dicho, y ha salido un resultado de 60,41, siendo el error absoluto de 0,41 segundos. Es un resultado muy bueno, mucho más preciso que antes, y podemos notar una cosa, y es que a mayor número de oscilaciones, mayor ha sido el error absoluto. Esto se debe al rozamiento del aire. Este rozamiento hace que poco a poco la amplitud del muelle, cuando oscila, vaya siendo menor. Por lo tanto, la velocidad va a disminuir y va a ir empeorando. Ahora pasamos al último sistema, y es el reloj de péndulo. El problema físico que se nos plantea es el oscilador armónico simple, que como podéis ver, tanto el nombre del problema físico como la fórmula es muy parecida. De lo que va a depender el periodo de oscilación en este caso va a ser de la longitud que le pongamos al péndulo. Para comprobarlo hemos vuelto a hacer un montaje experimental en el cual hemos dejado que oscile 10 veces nuevamente, empezando desde los 5 centímetros y acabando en los 90, haciendo intervalos de 5 en 5 centímetros. Hemos repetido este proceso 3 veces y los resultados han sido los siguientes. Como podéis ver, es una tabla mucho mayor porque hemos tenido 18 valores en vez de los 11 de antes. Y
nos ha vuelto a dar la razón con la gráfica. Y es que a cuanta mayor longitud le hemos puesto, mayor ha sido el tiempo. El, el ajuste de mínimos cuadrados nos ha dado un coeficiente de R al cuadrado de 0,993, también muy cercano a 1 y que nos ha dado una buena fiabilidad de este reloj. Y la fórmula, como volvéis a ver, nos ha vuelto a dar la razón y es que a cuanta más longitud le hemos puesto, mayor ha sido el tiempo. Vamos a volver a usar las propiedades de los logaritmos para despejar esa longitud. Y en este caso, aunque vayamos a volver a hacer el mismo experimento que antes, vamos a coger el valor de 2 segundos. Esto es porque el periodo de oscilación de un muelle es lo que tarda en ir y en volver. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es un péndulo de segundos, el cual tarde un segundo en ir y un segundo en volver. Hemos cogido el valor de 2 segundos y hemos puesto una distancia de 1,03 metros. Y los resultados son los siguientes, y es que han sido también bastante buenos y al dejarlo oscilar 30 veces, el tiempo esperado es de 60 segundos y el error experimental total ha sido de 0,52. Volvemos a ver la misma tendencia que hemos visto antes, y es que a mayor número de oscilación, mayor ha sido el error absoluto y vuelve a ser por la misma razón de antes. El rozamiento del aire hace que poco a poco el péndulo vaya perdiendo velocidad y también la amplitud vaya siendo menor. Por lo tanto, el error absoluto aumenta y el periodo de oscilación también. Ahora, quiero volver a la misma pregunta del inicio. ¿Es posible usar objetos cotidianos para poder medir el tiempo? Y la respuesta es que sí, ya que lo hemos podido comprobar. Y también he sacado una conclusión de cada uno de estos relojes con los experimentos que hemos hecho. Por ejemplo, en el reloj del agua hemos podido determinar que el vaciado no es lineal y que la velocidad va a depender de la altura que se le ponga, o sea, de la presión. En el caso del reloj de muelle ha dependido de la masa que le hemos colgado, aumentando poco a poco si le aumentábamos la masa. Y por último, en el reloj de péndulo ha dependido de la longitud. En conclusión, la física y las matemáticas son el instrumento que nos pueden hacer transformar simples botellas, simples hilos o simples muelles en sistemas que de verdad puedan medir el tiempo. Ahora, simplemente me queda agradecer a todos mis amigos por haberme estado apoyando durante todo este proceso, a mi familia por haberme apoyado y haberme hecho que no lo deje nunca, y a mi tutor por haberme estado tutorizando todo el proyecto. Muchas gracias a todos por escucharme. Sí, vale. En primer lugar, Eddie, enhorabuena, ¿vale? Has hecho un muy buen trabajo. Tanto la memoria como la presentación, ya sea diapositivas como tu propia presentación, está muy bien. Y así, por encima, por decirte algo, siempre hay que buscar un pero para seguir mejorando, ¿no? Mi consejo es siempre que las diapositivas estén enumeradas, ¿vale? Intenta que estén enumeradas porque no aparece el número. Pero si yo te quiero hacer una pregunta en concreto, digo, vete a la diapositiva 20, entonces vamos más rápido. Y en general, quizás el lenguaje verbal muy bien, alguna muletilla, como pues eso se atasca por algún momento, ¿vale? Y una diapositiva me achirría un poco, es igual, las tablas, has puesto muchas tablas, está muy bien, pero llega un punto que hay tantos datos que la fuente es muy pequeña. Entonces, claro, el público no ve la información que hay. Entonces, quizás, en lugar de poner en la misma diapositiva la tabla y el gráfico, pues pones la diapositiva, ¿se escucha bien? En una diapositiva la tabla entera, o sea, bien grande, que se vean los datos y nota la gráfica. Vale. Pero vamos, en líneas generales, muy bien. Sobre el trabajo, también muy bien, el contenido. Y yo tengo una pregunta que, bueno, tengo varias, pero bueno, voy a hacerte solo esta, que es más bien filosófica, ¿no? Sobre el tiempo. Tu trabajo ha sido sobre el tiempo, bueno, sobre medir el tiempo, ¿no? Mejor dicho. Entonces, ¿tú qué piensas? Esto es filosófico, la pregunta abierta. ¿El tiempo es algo, es una entidad física que es independiente de nosotros o quizás es una creación de la conciencia de las personas para medir los sucesos? Pues... O un mixto. O sea, he dicho es una pregunta filosófica. Es una pregunta filosófica, es decir, que es una respuesta abierta.
Pues Es tu opinión. ¿Tu opinión? yo creo que sí. A ver, cada uno tiene su el tiempo. O sea, para uno puede haberle durado, por ejemplo, haberse hecho test, pero para mí ha hecho muy rápida. Y yo rápido y en realidad fue un tiempo. Entonces, Muy buena respuesta. Yo me uno a Rubén. Creo que el tema está muy interesante. Hay cositas que tienes que mejorar. Hay cositas que tienes que mejorar y creo que esto te vendrá muy bien luego cuando vayas a hacer un grado, porque la experiencia es un grado. Y yo te voy a hacer una pregunta muy simple. Aquí es que no se ha visto tanto, pero están esos péndulos y luego cuando en la memoria hablas del montaje del péndulo sí, que pegas sí, a la bola y todo eso, sí. mi pregunta era, aquí lo has puesto sobre tu mano, lo has dejado ahí colgando. Mi pregunta era, cuando ese hilo lo fijas a la bola, dices que lo pegas, O sea, ¿vale? Lo pegas, imagino que con pegamento, o lo pegas que lo coses, no explicas cómo. ¿Eso influye en cómo se mueve el péndulo? Porque digo, hay veces que no se queda perfecto, digo, a lo mejor eso puede influir en la velocidad o en el ángulo, no influye para nada. hola, vale. Genial. No, realmente no depende. Porque como expliqué también en la memoria, la masa nunca va a depender. Entonces, aunque se le pegue, simplemente lo que va a hacer es dictaminar para dónde va a ir. Vale, yo pensaba que a lo mejor la torsión del hilo con el No, pegamento, eso podía influir. No, vale, pues no. muchísimas gracias. Hola Edi, muchas gracias por la exposición y te quería preguntar que como para mí como de letras esto me parece como muy, muy confuso y muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que te ha parecido a ti más difícil de este proyecto? Principalmente, yo creo que la teoría, porque la parte práctica, quieras o no, se te hace muy, muy rápida y al final lo acabas disfrutando. Pero la parte teórica de explicar cada fórmula, como podéis ver en esto, se me ha hecho un poco pesada, pero aún así he aprendido cómo funciona cada una de estas cosas. Pues la verdad que cuando lo explicas lo vives y te va a valer mucho para lo que te dediques el día de mañana. Muchas gracias.